Es primer martes de mes, son las 9:30, así que es momento de Flash It. Este formato en el que en pequeñas pildoritas os contamos qué ha sucedido en el último mes en materia de propiedad intelectual, industrial y tecnología. En esta sesión hemos seleccionado 4 temas que nos parecen de interés. En primer lugar hablaremos de cómo está la aprobación de la Data Governance Act, y nos lo contará Daya Esteban. Después Raquel Alegre nos hablará del anteproyecto o proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, una pequeña reseña. Alberto Agustinoy nos hablará del acuerdo entre Parlamento y Consejo en relación con la directiva NIS 2 y cerrará Jorge Llevat con una reseña de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en materia de marca de posición. A continuación, como es habitual, el profesor Peguera nos hará una miscelánea de otras materias y otros temas que no han pasado el filtro de la recensión más extensa de 4 o 5 minutos, pero que son igualmente importantes. Muchas gracias y adelante, por favor, Adaya. Muchas gracias, Álvaro. En primer lugar, vamos a hablar de la Data Governance Act. En el marco de la Estrategia Europea de Datos, publicada por la Comisión Europea, y pocas semanas después de la publicación de lo que sería el segundo documento más importante de esta estrategia, que sería la Data Act, el 16 de mayo el Consejo de la Unión Europea aprobó también, aprobó, el otro es un borrador, la Data Governance Act, como resultado de un acuerdo político alcanzado entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo, tras la propuesta de la Comisión Europea que acaeció en noviembre de 2020. Como podéis ver, ha sido un documento que se ha negociado de forma bastante rápida en relación con otros documentos. Y si bien ha quedado un poquito ensombrecido por otras regulaciones, no es apenas importante. La Data Governance Act se centra en establecer mecanismos robustos para facilitar la reutilización de determinadas categorías de datos que se encuentran protegidos dentro del sector público. Y lo que busca un poco es fomentar, por un lado, la circulación, el intercambio y la disponibilidad de los datos para la reutilización de determinadas categorías de datos protegidos, la confianza en una figura nueva que crea que son los proveedores de servicios de intermediación y, por otro lado, un modelo basado en una cesión altruista de datos, es decir, que voluntariamente cada persona ceda los datos que considere oportunos para el bien común. En relación con esta normativa es importante también destacar que existe otra que está muy relacionada, que es la Open Data Directive, la directiva de datos abiertos. La mayor diferencia con esta es que mientras que la directiva de datos abiertos buscaba la circulación la reutilización de los datos en sentido general, en este caso, la Data Governance Act busca exclusivamente la reutilización de aquellos datos sujetos a derechos de terceros, que estaba excluida de la Open Data Directive. Por tanto, ¿qué gobierna esta Data Governance Act? Pues como hemos visto, 3 pilares fundamentales. Por un lado, la cesión de determinadas categorías de datos protegidos en posesión de organismos del sector público para que sean reutilizados, siempre sujeto a unas condiciones que deberán hacerse públicas por las autoridades públicas y que deberán ser transparentes, no discriminatorias, proporcionadas y objetivas. Y por otro lado, cumplir una serie de requisitos de anonimización, proporcionar un entorno de tratamiento seguro y también se restringen además los acuerdos exclusivos para la reutilización de estos datos. En segundo lugar, la creación de lo que hemos venido diciendo que es una nueva figura, que serían estos proveedores de servicios de intermediación, con lo que se busca establecer un entorno seguro en que tanto empresas como particulares puedan compartir los datos para ofrecer un servicio entre los titulares de los datos y las entidades que quieran usarlos y garantizar pues, la seguridad, disponibilidad y la integridad de estos datos. Estos nuevos proveedores de servicios necesitan presentar un estatus neutral, necesitan ser neutrales, no pueden utilizar los datos que reciban para fines propios y deben de notificar su intención de establecerse como un proveedor de servicios de intermediación. Y por último lugar, también se establece pues, la tercera pata que hemos visto del altruismo de datos, de esta cesión altruista de los datos de manera voluntaria para la puesta a disposición del bien común.
Por último, además de estos 3 pilares fundamentales, se regula la creación de un nuevo comité, el llamado European Data Innovation Board, que sería un nuevo comité dedicado a la implementación de esta norma, y se recogen una serie de normas relativas a las transferencias internacionales de datos que simulan mucho el régimen previsto en el Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, la Data Governance Act será aplicable 15 meses después de su entrada en vigor, por lo que todavía estamos en una fase muy inicial del proceso de implementación. Pero no podemos olvidar que la mayoría de las veces el valor de los datos no está en los datos en sí mismos, sino está en el resultado, en el output que sale de estos datos, por lo que habrá que ver cómo se implementa y cómo se pone en práctica esta regulación. Muchas gracias y sin más dilación paso la palabra a mi compañera Raquel. Atalla. Bueno, buenos días a todos. A continuación comentaremos la reciente aprobación del proyecto de ley de servicios de atención al cliente. Como comentaba, el pasado 31 de mayo el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de servicios de atención al cliente. El principal objetivo de esta normativa es ofrecer una atención telefónica gratuita, ágil y personalizada a las necesidades del cliente. Con esta nueva normativa se pretende paliar la tradicional ineficacia característica de los servicios de atención al cliente que, hasta la actualidad, no cumplían con los estándares mínimos de calidad para la prestación efectiva de este servicio, ni tampoco respetaban, por lo tanto, los derechos de los consumidores. En este punto nos planteamos para quién es de aplicación esta normativa. Esta normativa es de aplicación para todas aquellas empresas, ya sean públicas o privadas, que presten alguno de los siguientes servicios en el territorio español: servicios de suministro y distribución de agua y energía, servicios de transporte, servicios postales, servicios financieros, servicios prestados a través de medios audiovisuales de acceso condicional mediante pago, servicios de comunicaciones electrónicas, incluidos los servicios telefónicos, y también será de aplicación para cualquier empresa, independientemente del sector, con más de 250 trabajadores o un volumen de negocio superior a 50 millones de euros. Por lo tanto, todas las empresas contenidas dentro del ámbito de aplicación de la normativa deberán disponer de un servicio de atención al cliente adecuado y que respete unos niveles mínimos de calidad también establecidos dentro de la misma normativa. Entre otros de estos niveles mínimos de calidad, cabe destacar el establecimiento de una prohibición de derivar consultas, quejas, reclamaciones e incidencias de un teléfono gratuito a números que impliquen un coste para la clientela. También se establece la prohibición del uso de contestadores automáticos como único medio de atención a los clientes. Por lo tanto, en el caso de que un cliente solicite ser atendido por una persona, la empresa deberá satisfacer su petición. También se establece la prohibición de usar los servicios de atención al cliente para ofrecer productos adicionales al cliente. Por lo tanto, deberá establecerse un departamento de atención al cliente separado de otros departamentos, como por ejemplo del departamento de marketing, por tal de evitar este tipo de prácticas. También se establece la prohibición de que el servicio de atención al cliente genere ingresos adicionales a la empresa a costa del consumidor. Y finalmente, 2 puntos relevantes son el establecimiento de un plazo máximo de 15 días para la resolución de incidencias, quejas o reclamaciones de los clientes, que en el caso de servicios básicos no será superior a 2 horas. Y finalmente, el establecimiento de un plazo de espera máximo desde la recepción de la llamada telefónica establecido en 3 minutos. Las empresas además deberán poder demostrar que el 95% de las llamadas anuales recibidas se han podido atender debajo de este límite de tiempo. En este punto, el Gobierno ha acordado remitir el proyecto a las Cortes y los siguientes pasos serán seguidos de cerca desde nuestro blog, por lo tanto podréis ver a través de esta herramienta cómo va avanzando. Sin más, cedo la palabra a mi compañero Albert Agustino y muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Buenos días a todos. Yo os quería mencionar que el pasado 13 de mayo el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión pues aprobaron el marco de un acuerdo para la mejora de las condiciones de seguridad de redes y sistemas de información, pues precisamente la propuesta de directiva conocida como NIS2, que de hecho se dirige a pues establecer un sistema reforzado y sobre todo armonizado entre todos los Estados miembros de estándares comunes de seguridad y coordinación para la gestión de incidentes de ciberseguridad. Se trata de una norma que superará la directiva conocida como NIS 1, la directiva 2016/11
1148. ¿Qué se pretende? Pues lo que se pretende es, como he mencionado, mejorar la capacidad de reacción y la capacidad de coordinación de los operadores en sectores esenciales con las autoridades, a los efectos pues que precisamente, dada la creciente pues ocurrencia de este tipo de incidentes, pues se asegure un nivel o unos estándares comunes de protección en todo el territorio de la Unión. ¿Y cuáles son pues, las principales novedades respecto a NIS 1? Pues, en primer lugar, la ampliación de sectores. Se definen nuevos sectores, digamos también en la línea en la que ya tenemos en la normativa española, pero en cualquier caso se van a someter a este marco sectores adicionales a los que ya se encuentran sometidos actualmente, tales como, por ejemplo, pues los gestores de residuos, los prestadores de servicios postales, los fabricantes de algún tipo de productos, como pueden ser productos médicos o incluso productos de automoción, van a estar sujetos, o incluso también pues los prestadores de distintos servicios digitales críticos para el funcionamiento de nuestras economías. Sin perjuicio de ello, se mantendrán unas exclusiones o un sometimiento a un régimen específico, pues otros sectores o ámbitos, como es el ámbito de la seguridad nacional, de las fuerzas de orden público, como son también los parlamentos o como pueden ser los bancos centrales. La idea, como os digo, es pues establecer un marco de cooperación y coordinación que permita una reacción, digamos, coordinada entre todos los Estados miembros. Y para eso, pues este texto prevé la creación de una red europea de enlaces para crisis cibernéticas que se denominará Cyclone y que, como os digo, lo que pretende es pues, asegurar una reacción coordinada a este tipo de incidentes. Se pretende también racionalizar y simplificar el sistema de notificaciones a la par que se establecen unas obligaciones por parte de los operadores en estos sectores pues, definidas y que aseguren, como os digo, pues, unos niveles de prevención adecuados a las pues, riesgos que se estén dando en este ámbito. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues habiéndose llegado a un acuerdo, lo que se tendrá que esperar es a la aprobación por parte del Parlamento y Consejo pues del texto definitivo, que una vez entre en vigor, pues ofrecerá un plazo de 21 meses a los Estados miembros para su transposición al derecho nacional. En cualquier caso, estaremos atentos y os mantendremos informados de esto. Sin más, le paso la palabra a Jorge Llevat. Muchas gracias. Hola a todos. Como anunciaba Álvaro, yo voy a hablaros de marcas de posición. Cambiamos el escenario, ¿no? de lo que habíamos hablado hasta ahora, y voy a hablaros de una sentencia del TSJ de 30 de marzo de este año. Bueno, para empezar y para aquellos que estén menos familiarizados con el tema, ¿no? que es una marca de posición, bueno, es una marca en la cual lo característico es el hecho de que se trata normalmente de una figura y esa figura aparece en el producto de que se trate en una posición determinada. Por ejemplo, si estamos hablando de zapatillas de deporte, pues el hecho de que haya una combinación de líneas cruzadas y tal en uno de los lados, ¿no? O en los dos lados de las zapatillas, ¿no? Lo que es característico en este caso, lo que se supone que otorga distintividad al signo es la posición que ocupa en el producto de que se trata, ¿no? Son este tipo de marcas que son las marcas que se llaman no convencionales o no tradicionales, ¿no? Como las de movimiento, las tridimensionales, las marcas sonoras. Y en todas estas marcas lo que resulta problemático y lo que se discute siempre es si tienen o no carácter distintivo. Al fin y al cabo, de lo que se trata con una marca es de que sea un signo capaz de distinguir, ¿no? y atribuir el producto o el servicio a un determinado origen. No hay muchas sentencias
sobre marcas de posición, ¿no? La más famosa quizás es la del Tribunal de Justicia de 12 de junio del 2018 en el caso Louboutin, ¿no? Que como sabéis es las suelas de color rojo en zapatos de tacón alto. No obstante, en este caso no se discutía tanto el carácter distintivo o no, sino lo que se discutía es si a este tipo de marcas le eran aplicables las prohibiciones que son aplicables a las formas tridimensionales, es decir, que si sirven para obtener un resultado técnico, o sea, todo este tipo de prohibiciones absolutas, ¿no? Que si dan un valor sustancial al producto, etc. En realidad, consideraciones que probablemente haya que volver a mirar o que se puedan entender superadas, ¿no? Porque con la directiva 2015, en realidad estas prohibiciones de forma que la sentencia decía que no se aplicaban a la marca de posición porque no era una forma, bueno, ahora lo que dice la directiva, o sea, lo que dice la directiva y lo que dice a partir de ahí la ley española es que no solo es la forma, sino es cualquier otra característica del producto que cumpla estos requisitos. En todo caso, como digo, no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de un elemento más importante, es decir, si cuando en estas marcas, no sí, sino sí, cuando en estas marcas el signo tiene carácter distintivo. Y es ahí donde entra esta sentencia del TSJ de Madrid de 30 de marzo del 22, o sea, de este año. Es una sentencia que revoca una resolución previa de la oficina que había denegado, y ahora la sentencia concede el registro de una marca gráfica que consiste en un círculo, lo describo y así os haréis la idea, ¿no? Que estamos hablando de las sartenes de Tefal, ¿no? Consistente en un círculo rojo, el Pantone 180C liso colocado de manera central en el fondo de un utensilio de cocina. Y precisamente lo que se discute es si esto tiene carácter o no distintivo. La sentencia considera que sí, ¿no? Cita in extensos en la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que precisamente son sentencias que dicen lo contrario, a lo que en este caso se decide era que no tenía carácter distintivo. Aquí el TSJ dice que sí, y aunque no abunda mucho en los argumentos, sí dice que estima acreditado, entre otra prueba que menciona, ¿no? Certificados de las cámaras y tal, si lo entiende acreditado a partir de los resultados de un estudio de mercado que dice del que resultaría que un elevado porcentaje de consumidores españoles asocian, con exclusión de otros, el gráfico tal con la entidad actora. Bueno, sin perjuicio del interés que tiene conocer la posición del TSJ sobre este tipo de marcas, ¿no? Yo creo que en este caso tiene un interés añadido porque precisamente la misma marca presentada en el Reino Unido hace unos años fue denegada, y fue denegada por la oficina de marcas primero, por el hearing officer después, que es la persona que conoce de las disputas que se plantean con ocasión del registro de las marcas, y también, y en este caso fue denegada a partir de un estudio de mercado que con gran probabilidad no era muy distinto del que se presentó en el caso español. Pese a ello, a diferencia de lo que sucede en la sentencia del TSJ, en el Reino Unido se deniega. ¿Y por qué tiene esto interés? Nos podemos decir, oye, porque no es raro, ¿no?, que haya decisiones divergentes, ¿no? Pero tiene interés porque, a diferencia de lo que sucede en la sentencia del TSJ, el hearing officer sí que detalladamente analiza el estudio de mercado y nos dice por qué, en su opinión, no basta ese estudio de mercado para acreditar el carácter distintivo del punto rojo, ¿no?, en la sartén. Y de ese análisis se desprende que los requisitos para este tipo de marcas no convencionales, cosa que ya sabíamos, pero que se reafirma en el tema de que en el Reino Unido los requisitos son distintos y son más exigentes de lo que sucede en el mundo continental, ¿no? y en particular en este caso en España. En el Reino Unido no basta con lo que decía el TSJ, acreditar que el consumidor asocia un signo con una determinada empresa, ¿no? Hay que acreditar que los consumidores confían en que ese signo sea la garantía del origen del producto. Es lo que se llama, en el Reino Unido hablan de la reliance, ¿no?, que es un concepto que el juez Arnold ya planteó al Tribunal de Justicia en el caso KitKat,
y que el Tribunal de Justicia se sacó de encima como si espantara las moscas y dejó el tema sin resolver. O sea, para entenderlo, en el Reino Unido no basta con decir que un consumidor diga que el signo recuerda a una sartén de Tefal, ¿no? Esa mención no sería suficiente, porque eso es que el consumidor simplemente asocia el signo con la empresa, sino que hay que decir, o se tiene que decir el consumidor a la vista del signo de que se trata de una sartén de Tefal. Y eso, como puede verse del análisis que hace el Hearing Officer, pues es difícil de acreditar. Y quien haya tenido ocasión de estar en un tema de estos en el Reino Unido, pues sabe que estos estudios de mercado son difíciles, ¿no? Todo lo cual, es decir, como ya he dicho antes, que en el Reino Unido el criterio es más restrictivo que el que se aplica en España para este registro de marcas. Lo cual nos lleva a una reflexión final sobre este tema que quisiera trasladar, que es el siguiente. Por un lado, sabemos que el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea y que siendo este un criterio particular del Reino Unido que no parece que sea compartido en el resto del continente, es difícil que este tema se vuelva a plantear ante el Tribunal de Justicia. El tema, me refiero, de la reliance y si ese requisito es necesario que concurra o no. No obstante, ¿no? Si pensamos que el objetivo de los sistemas morcarios, tanto en el Reino Unido como en España, es el mismo, que tampoco existen diferencias que yo sepa, ¿no? Entre los consumidores británicos y los españoles, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que los resultados de un registro de una marca como la que estamos tratando son radicalmente opuestos, en este caso, pues habría que plantearse, ¿no? Y habría que explorar un poco lo que dicen los ingleses, ¿no? Porque no puede ser que dos decisiones que son radicalmente opuestas sean las dos correctas. Dicho esto, lo que os animo es a que leáis las resoluciones y decidáis vosotros mismos. Y sin nada más que añadir, agradeciendo la atención, cedo la palabra a Miquel Peguera. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Brevemente, quería hacer referencia a, por una parte, recordar que, como sabemos, el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre el texto de la Digital Services Act, pero todavía estamos a la espera de que se publique o se dé a conocer el texto definitivo que está siendo sujeto a revisiones técnicas y lingüísticas, ¿no? De modo que vamos a seguir esa evolución y esperamos pronto contar con ese texto. Y quería hacer referencia a un par de sentencias del Tribunal de Justicia, una en materia de derecho de desistimiento, concretamente en relación con la adquisición de entradas para un concierto, entradas que se adquieren en línea, y se planteaba la duda de si se podía aplicar la excepción al derecho de desistimiento basada en actividades relacionadas con el esparcimiento. Y se planteaba la duda porque el que vende la entrada, la empresa que vende las entradas, no es la que proporciona propiamente la actividad de esparcimiento, que era el concierto. Y el tribunal llega a la conclusión que sí, que se puede... que puede quedar excluido el derecho de desistimiento basado en esa excepción, aunque las entradas las ofrezca otro comerciante por cuenta de quien ofrece el concierto, siempre que el riesgo derivado del ejercicio de ese derecho de desistimiento finalmente recaiga en la persona que organiza la actividad de esparcimiento, y también que esa actividad haya sido fijada para una fecha o para un periodo concreto. Y otra sentencia también relacionada con el ámbito de Internet es la sentencia de 5 de mayo, del pasado 5 de mayo, en el asunto Victorinox, en el que se discute cuál es la información precontractual que debe ofrecer un comerciante que vende productos de un tercero a través, en este caso, de Amazon, ¿no? Aquí el comerciante vendía en Amazon una navaja suiza del productor Victorinox y no incluía, por lo menos en un primer nivel, la información sobre la garantía comercial que ese productor ofrece. Y un competidor de ese comerciante
lo denuncia por competencia desleal, plantea una demanda de competencia desleal y se eleva al Tribunal de Justicia, que concluye, valorando las circunstancias, que para evitar una carga desproporcionada de información al comerciante, este ciertamente tendrá que ofrecer esa información precontractual, pero solo en los casos en que se entienda que el consumidor tiene un interés legítimo en obtener o en acceder a esa información a los efectos de vincularse contractualmente con el comerciante. Y esto, dice el tribunal, ocurre, por ejemplo, cuando se emplea la referencia a esa garantía comercial como un elemento, como un argumento de venta para mejorar el atractivo de esa oferta. Y finalmente, aunque escapa un poco del ámbito en el que habitualmente nos movemos, pero como tiene una incidencia también muy importante en toda la actividad en Internet, el comercio en línea, etcétera, simplemente recordar, como todos sabéis, se aprobó el reglamento de exención por categorías de restricciones verticales, un nuevo reglamento que ha entrado en vigor el pasado 1 de junio, aunque hay un periodo transitorio para adaptar los contratos que se ajustaban al reglamento anterior, pero que no quedarían bien ajustados al próximo, al ya vigente. Y lógicamente no vamos a estudiarlo en menos en 15 segundos, pero simplemente comentaros que incluye en esta línea de modernización de las condiciones previstas en el reglamento la actividad de las plataformas en línea, de los intermediarios que permiten ofrecer bienes o servicios a través de sus plataformas. Se considera que hay acuerdos verticales que pueden quedar comprendidos en la exención, pero con límites importantes. Por ejemplo, se excluye el caso en que el intermediario es también una empresa competidora en el mercado de referencia para la venta de los bienes o productos intermediados y se consideran, como siempre, algunas cláusulas negras, otras que quedan exentas, otras que no, etcétera, pero quizás solo como ejemplo se puede destacar que se permiten ciertas restricciones de las ventas en línea y de la publicidad en línea, pero, por ejemplo, no quedaría cubierta la prohibición de utilizar un canal en línea en su totalidad, como, por ejemplo, recurrir a los servicios prohibir el recurso a los servicios de comparación de precios o de publicidad en línea. En fin, solo una pequeña píldora para despertar el interés en esta norma. Y paso con ello la palabra a Albert Agustinoy, que concluirá esta sesión. Muchísimas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos por la atención. Simplemente, como es habitual, os quería recordar que si queréis un resumen de lo mencionado en la sesión de hoy, no tenéis más que remitirnos un email a la dirección webinars@cuatrecasas.com para solicitar, como os digo, una copia de la presentación PowerPoint que hemos preparado para los temas de hoy. Os esperamos en la próxima sesión de Flashit, que se celebrará el 5 de julio, que de hecho será especial para nosotros porque será ya la 20ª edición de este formato y por tanto nos hace mucha ilusión y nos obliga a trasladaros de nuevo nuestra gratitud por el interés mostrado en el espacio. Mientras tanto, como es habitual, pues podéis seguir al día de las novedades que se vayan produciendo a través de nuestro blog de propiedad intelectual en Quatre Casas, así como de la aplicación, tanto para iOS como para Android, de Quatre Casas Propiedad Intelectual. En cualquier caso, pues como os digo, os esperamos el 5 de julio y os deseamos pues que tengáis muy buen mes. Hasta luego.